El sol se hundía tras las montañas de Jalisco, tiñendo el cielo de un rojo espeso, casi violento. Dentro de una camioneta blindada, Omar García Harfuch no apartaba la mirada del horizonte. Afuera, el viento agitaba los sembradíos resecos, como si la tierra misma presintiera lo que estaba por suceder. Aquel atardecer no sería uno más, sería el comienzo del fin para un fantasma del crimen. El objetivo: Alfredo Mendoza, alias El Conejo, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, prófugo desde 2018, imputado por desapariciones forzadas, narcolaboratorios y asesinatos selectivos. Pero la verdadera bomba no era su captura, sino su compañía. Cuando los equipos tácticos confirmaron su localización en un rancho cercano a Tepatitlán, no estaban preparados para lo que descubrirían. Junto a El Conejo estaba sentado el subdirector operativo de la Policía Municipal. No esposado, no secuestrado, sino compartiendo café. La escena encendió todas las alarmas. ¿Hasta dónde llega la complicidad? ¿Qué tan profundo está infiltrado el crimen organizado en las instituciones que juraron combatirlo? Esa tarde, mientras el sol caía, el sistema tembló. ¿Fue esta captura un simple arresto? ¿O el principio de una purga institucional sin precedentes? Y sobre todo, ¿quién más estaba en la mesa con ellos? 3 meses antes de aquel arresto explosivo en Tepatitlán, una reunión se llevó a cabo a puerta cerrada en el piso 10 del complejo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México. Eran las 7:42 de la mañana. En la pantalla principal no había nombres. Solo coordenadas, cruces rojas, mapas de calor y un alias que destacaba como un tumor incandescente: El Conejo. Los datos eran irrefutables. Según la Plataforma Nacional de Incidencia Criminal, el 61% de los eventos de violencia extrema en Zacatecas durante los últimos 6 meses, incluyendo desapariciones masivas, ejecuciones y bloqueos armados, tenían un denominador común: células vinculadas a Alfredo Mendoza, líder de zona del CJNG. Pero lo que preocupó aún más no fueron sus sicarios, sino sus conexiones políticas. El equipo de inteligencia financiera de la SSPC, en conjunto con la UIF, cruzó movimientos bancarios con contratos gubernamentales y detectó una red de 12 políticos activos, incluyendo 3 diputados federales que habían recibido financiamiento indirecto a través de empresas fachada registradas en San Luis Potosí, León y la delegación Iztacalco, en CDMX. El dinero fluía con apariencia legal: consultorías, obras públicas, subsidios agrícolas, pero todo salía de una misma fuente. Una cuenta madre en nombre de inmobiliaria Horizonte Verde SADCB, que no tenía ni empleados registrados en el IMSS. La evidencia revelaba un modelo de cooptación estructurada, compra de candidaturas, protección judicial y blindaje mediático. En palabras de uno de los analistas presentes, no estamos enfrentando a un criminal, estamos enfrentando a un sistema. Fue en ese mismo briefing donde se reveló la pieza más inesperada y más humana del rompecabezas: la hija de El Conejo, residente en San Bernardino, California, con visa F1 y redes sociales abiertas. Sus publicaciones no mostraban armas ni autos blindados. Mostraban vulnerabilidad, amor, nostalgia. Cada diciembre, escribía la misma frase en Instagram: «Papá, te extraño. Ojalá estuvieras aquí». Para Harfuch, aquello no era un simple dato afectivo. Era el punto de ruptura emocional que podía cambiar la ecuación táctica. Si podían interceptar una conversación, un traslado, una visita clandestina, podrían seguir el rastro hasta el padre. A partir de ese momento, la operación tomó otro tono. Ya no era solo una cacería armada, era una reconstrucción quirúrgica de vínculos entre afecto y poder, entre impunidad y sangre. Con apoyo de agencias estadounidenses y analistas de inteligencia emocional, comenzaron a triangular llamadas, estudiar patrones de conexión, incluso interpretar señales ocultas en las imágenes compartidas por la joven. Una de ellas, aparentemente inofensiva, mostraba una taza con las siglas MTL sobre una mesa de madera. Fue una alerta. En Jalisco, solo hay una zona donde convergen esas 3 letras: Mezquitic, Totatique, La Laja, un corredor de trasiego y zona de alta vigilancia del ejército. Paralelamente, la Dirección de Operaciones Cibernéticas descubrió que desde ese mismo triángulo geográfico se habían emitido al menos 14 correos cifrados mediante servidores rusos dirigidos a correos oficiales de ayuntamientos en Zacatecas, Aguascalientes y Colima. ¿El contenido? Solicitudes de licitación y expedientes de obra pública. El infierno no estaba en las armas. El infierno estaba en los archivos. Con cada capa desenmascarada,
Harfuch enfrentaba un dilema mayor. ¿Debían actuar de inmediato y cortar un solo eslabón? ¿O esperar para desenredar toda la cadena? En paralelo se comenzó a diseñar una estrategia pedagógica nacional. Bajo el lema «El silencio también mata», se impulsó una serie de talleres comunitarios para denunciar redes de complicidad en gobiernos locales. Se instalaron buzones anónimos, líneas de denuncia en lenguas indígenas y se capacitó a líderes vecinales en detección de lavado de activos. Porque la verdad no solo debía capturarse, debía entenderse, debía enseñarse. Mientras tanto, en Tepatitlán, una casa de descanso sin rótulo comenzaba a recibir visitas nocturnas. La hija del conejo estaba en México, y alguien la estaba esperando. Pero ¿quién protegía al protector? ¿Y cuántos niveles más quedaban por descubrir antes del colapso? Todo comenzó con un error y una llamada. Un conductor de Uber en San Diego, nervioso por una discusión con su pasajero habitual, alertó al FBI tras sospechar que transportaba paquetes sin inspección fronteriza. El nombre del pasajero: Mauricio Mendoza, primo hermano de El Conejo. En su celular, los agentes encontraron una dirección marcada como Rancho H2O, ubicada en los límites entre Tepatitlán y Yagualica, Jalisco. Esa ubicación lo cambiaría todo. En 72 horas, Harfuch activó un consejo de seguridad extraordinario. Nació Operación Laberinto. El nombre no era casual. La propiedad tenía 6 accesos ocultos, una cava subterránea blindada y cámaras térmicas. Un laberinto logístico y político. Harfuch no delegó. Él mismo diseñó la entrada en 3 fases: avanzada táctica, control perimetral y aseguramiento de pruebas. Convocó a unidades mixtas de SEMAR, inteligencia militar y un escuadrón de intervención urbana. Su orden fue clara: cuando capturemos al conejo, el CJNG quedará herido para siempre. Pero más importante aún, demostraremos que ningún uniforme protege al crimen. Para blindar la operación, se crearon anillos de silencio mediático y se enviaron patrullajes señuelo a Chapala, Lagos de Moreno y Colotlán. Mientras tanto, en redes comunitarias, la SSPC lanzó una campaña educativa titulada «El uniforme no da impunidad, da responsabilidad». ¿Pero bastaría la estrategia cuando la corrupción estaba sentada en la misma mesa que el enemigo? 4:38 de la madrugada. Martes. Rancho H2O. Zona rural de Tepatitlán, Jalisco. El aire era denso, no solo por el polvo suspendido sobre los campos de agave, sino por la tensión que se respiraba desde el interior del helicóptero Black Hawk. Harfuch observaba desde la cabina, no pestañeaba. En su auricular la confirmación final. Objetivo localizado. El conejo se encuentra en la propiedad, acompañado por 2 hombres armados y el subdirector operativo de la Policía Municipal de Tepatitlán. A las 4:46, el primer equipo táctico descendió por cuerda en la zona sur del rancho. A los 38 segundos, los primeros disparos estallaron desde una torre de vigilancia camuflada. La operación Laberinto había comenzado, y la violencia también. Los sicarios no improvisaban. Cada ventana había sido reforzada con acero balístico. Cada esquina de la propiedad se comportaba como un nido de resistencia militarizada. Una cámara térmica camuflada en un tinaco de agua alertó a los ocupantes del rancho antes del despliegue completo. El infierno se encendió. Durante 27 minutos, el enfrentamiento fue total. Explosiones de granadas artesanales desde la zona norte. Tiroteos cruzados en el ala este del complejo. Barricadas improvisadas con sacos de cemento llenos de clavos. 3 agentes de la Marina resultaron heridos. Uno de ellos, el sargento Alfredo Cuellar, perdió temporalmente la audición por la detonación de una mina activada por sensor de movimiento cerca del invernadero. Esa mina no estaba allí por accidente. Harfuch lo sabía. El rancho había sido preparado como un búnker de guerra, no solo para defender a un capo, sino para resistir a todo el Estado mexicano. A las 5:13. Un equipo de infiltración logró ingresar al sótano tras neutralizar 2 puntos de fuego. Allí se encontró lo impensable. Un cuarto blindado con computadoras activas, documentos escaneados y dispositivos conectados a una red interna sin salida a Internet. Todo el sistema funcionaba con una batería solar autónoma y refrigeración líquida. Un centro de mando. Un cerebro criminal escondido en la tierra. Pero lo más inquietante no fue la tecnología, sino lo humano. En un pequeño monitor, las cámaras mostraban en tiempo real las afueras del rancho, los movimientos del ejército e incluso la cara de Harfuch dentro del helicóptero. El enemigo los estaba viendo antes de que ellos llegaran. En ese momento,
Harfuch ordenó un cambio inmediato de protocolo: cortar toda transmisión aérea, activar inhibidores de señal y desplegar drones de bloqueo de interferencia. No era solo un operativo de captura. Era una guerra digital y territorial contra un cartel que ya no se escondía, sino que se sofisticaba. A las 5:24, la voz de Harfuch resonó por radio. «Avanzamos. Vamos por el conejo. Hoy no escapa». Minutos después, en la habitación principal del rancho, lo encontraron. No con un fusil, no huyendo, sentado, en bata de baño, sonriendo. A su lado, el subdirector de policía, sin esposas, sin temor, sosteniendo un vaso de whisky. Ninguno opuso resistencia, porque no necesitaban armas en ese instante. Su poder venía de otro lado, de lo que sabían, de a quién conocían y de lo que podían decir. Los dos fueron esposados en silencio. Pero el mensaje era ensordecedor. El crimen organizado ya no está en los cerros. Está sentado en las oficinas, en las patrullas, en las juntas de seguridad pública. Y eso es lo que más duele, lo que más educa y lo que más debe despertar. Porque mientras la sociedad sigue pensando que el narco vive con fusiles en la sierra, la realidad es más devastadora. Vive en estructuras institucionales que lo toleran, lo encubren y lo protegen. En la camioneta blindada rumbo a la base aérea de Zapopan, Harfuch rompió el silencio y dictó un mensaje urgente a la nación. Hoy no solo detuvimos a un capo, hoy desenmascaramos un pacto. Y si queremos recuperar a México, debemos romper todos. El audio de esa frase, reproducido en miles de radios comunitarias, se convirtió en una consigna de resistencia ciudadana. Y mientras en Tepatitlán aún se limpiaban los escombros del amanecer de fuego, en las escuelas públicas de Jalisco, un nuevo cartel aparecía en los muros de entrada. El uniforme no es para proteger al crimen, es para defender la vida. Si ves algo, dilo. El silencio también mata. 5:36 de la mañana, Rancho Acdoso, Tepatitlán, Jalisco. Parecía que todo había terminado. El conejo estaba detenido. El subdirector cómplice también. La operación Laberinto, a pesar del fuego cruzado, se daba por concluida. Pero justo cuando el equipo Alfa 3 aseguraba el ala oeste del rancho, una vibración seca, metálica, cortó el aire, y luego vino la explosión. Una bomba C4, oculta bajo una escalera del garaje, se activó con retardo de presión. La detonación fue brutal. La onda expansiva arrasó una pared de concreto y lanzó fragmentos de metal en todas direcciones. 2 agentes del equipo EOD cayeron al instante. Un tercero, el cabo Herrera, quedó atrapado bajo los escombros. El polvo lo cubría todo. Los gritos, los pitidos, el caos, todo volvió de golpe. En medio del humo, Harfuch se lanzó por la radio. Detengan todo avance, activación de explosivo, nadie se mueve sin orden directa. Su voz no era la de un comandante. Era la de alguien que acaba de perder a hombres que conocía, que respetaba, que entrenaron con él durante años. Silencio. Respira. Ordena. Sufre. Las siguientes 2 horas fueron suspendidas. La operación pasó de ofensiva a defensiva. Entró el equipo de desactivación explosiva federal. Drones con cámaras térmicas comenzaron a sobrevolar el rancho. En los techos, bajo los pisos, entre las paredes, se detectaron al menos 5 zonas sensibles con artefactos explosivos improvisados, programados para detonarse con sensores de proximidad y ondas electromagnéticas. Pero el verdadero giro no estaba ahí. Uno de los drones, al cruzar la parte trasera del rancho, detectó un cambio térmico anómalo. Una línea caliente que serpenteaba bajo tierra durante 86 metros, directo hacia un establo abandonado fuera del perímetro. Era un túnel, una vía de escape, un plan paralelo. Al revisar las cámaras recuperadas de la red interna del rancho, se confirmó la peor sospecha. Minutos antes de la detención, otro sujeto salió por una compuerta oculta debajo del despacho principal. No era un sicario cualquiera. Era el hermano menor del conejo, con formación en ingeniería de minas en Durango y entrenamiento táctico en Colombia. Él era el verdadero operador logístico, el cerebro técnico del corredor Zacatecas-Jalisco. Y ahora estaba suelto. Para Harfuch, el dolor por los agentes caídos se convirtió en furia serena. No gritó, no golpeó la mesa, solo miró el plano del túnel, respiró hondo y dijo: si escapó, lo haremos volver, aunque sea arrastrado por su propia soberbia. Lo que quedó claro aquella madrugada fue que el conejo nunca confió plenamente en el Estado, ni siquiera al ser capturado. Planeó la trampa no como una defensa, sino como un mensaje: pueden atraparme, pero aún mando desde abajo.
Este tipo de operaciones, que combinan tecnología, explosivos, redes digitales y traición institucional, no solo son retos tácticos, son espejos rotos del país. ¿Cuántos otros ranchos están sembrados con trampas para quienes buscan justicia? ¿Cuántos túneles no llevan a una fuga física, sino a una fuga de la verdad? En respuesta a la tragedia, la SSPC y la Guardia Nacional lanzaron una campaña nacional titulada Tierra Sucia, Estado Limpio, con brigadas ciudadanas para detectar estructuras ilegales, pozos falsos y túneles urbanos. En escuelas rurales de Jalisco, se agregaron módulos sobre prevención de reclutamiento y radicalización, enseñando a jóvenes cómo identificar promesas falsas del narco y cómo proteger a su comunidad, porque la lucha no solo se libra con balas y drones. Se libra con educación, con memoria, con coraje civil, y aunque esa mañana quedó marcada por sangre y fuego, también dejó una certeza para quienes aún creen en el cambio. El conejo cayó, pero su madriguera aún sigue viva. Y Harfuch, esta vez, no piensa detenerse ante nada. 6. 18 a.m. Ejido El Refugio, 5 kilómetros al noreste de Tepatitlán, Jalisco 20.8315, N. 102.6941, O. El amanecer apenas insinuaba una franja ocre sobre las lomas, pero la oscuridad dentro del túnel era total. Una mezcla acre de tierra, sudor y disolvente químico impregnaba el aire. Omar García Harfuch avanzaba al frente del grupo de asalto Delta 1, rompiendo los protocolos habituales que ordenan que un mando se quede al exterior. No era temeridad, era mensaje. El día anterior había perdido a 3 hombres bajo la trampa del conejo, y aquello no podía quedar como un acto más en la estadística. Nadie se queda atrás, nadie muere en vano. Había dicho al subirse al jeep blindado que lo llevó hasta la boca del túnel, un boquete de 1,9 de diámetro excavado detrás de un bebedero para ganado. Las cámaras tipo Rat Snake introducidas minutos antes devolvían un pasadizo titubeante, revestido con tablas viejas, que se bifurcaba en G, una salida hacia un arroyo seco y la principal que descendía 14 metros bajo el nivel de suelo, rumbo a una cavidad amplia. Las señales térmicas detectadas por los drones sugerían al menos 2 cuerpos en movimiento y un tercer punto caliente, una caja metálica. Harfuch no esperó el análisis del algoritmo de riesgo. Con un gesto ordenó avanzar. Detrás de él, 7 marinos con visores NVG y fusiles FX-5, seguidos por 2 perros malinois entrenados en detección de explosivos. La humedad comprimía cada respiración en una nube de vapor. El silencio, sin embargo, duró muy poco. La madriguera se desvela. A 42 metros de la entrada, la temperatura subió 3 grados. Las linternas descubrieron grafitis recién pintados. CJNG, Zona Fantasma, y un sello fálico dirigido al gobierno. El túnel se estrechó. Los muros exhibían muescas de cincel, indicio de excavación manual acelerada. Uno de los malinois emitió un ladrido corto, olor a nitrato. Se colocó un bloque de contención y se instaló un jammer portátil para neutralizar detonadores remotos. Harfuch envió la señal. Cortó 1, despejado. En respuesta, la superficie activó el cerco perimetral con drones Hornet y patrullas GN para sellar incluso los caminos de terracería más recónditos. A los 71 metros, la YE reveló su trampa cultural. Sobre la pared central, colgaba una lona plastificada con una calavera de conejo y la leyenda, corta una cabeza, 2 crecen. Era la filosofía de Hydra de la organización, la misma que repetían los manuales de iniciación a sicarios adolescentes en Zacatecas. Harfuch se detuvo un segundo, respiró y murmuró apenas audible. Pero vamos por las raíces. Ese eco, confesaría luego un agente, le atravesó el casco como un recordatorio bíblico. La misión ya no era capturar, era extirpar. La luz al fondo y los latidos, la cavidad final se abría en forma de galería de mina. Generadores diésel portátiles iluminaban pilas de bidones de químicos y tablones metálicos. En el centro, 2 figuras. La primera, reconocible por el chaleco Gucci y un fusil AK-74U bañado en níquel dorado, Alfredo Mendoza, el Conejo. La segunda, un hombre robusto, gorra táctica negra, pistola Glock en funda frontal, el subdirector operativo de la Policía Municipal, aún con el logo bordado bajo el pecho. Entre ambos, un maletín Pelican color arena, con doble cerrojo biométrico. En la mano izquierda del Conejo, un detonador de pulsador único. Bastaba apretarlo para volar los 30 kilos de 4 ocultos en las vigas de la galería
según revelaban los escaneos. 6. 25 a.m. Harfuch dio 3 pasos al frente, fijó el láser del fusil en el pecho del capo y habló en tono seco, sin alzar la voz: Alfredo Mendoza. Estás arrestado, en nombre del pueblo de México. El conejo sonrió dejando ver una pieza dental de oro. Levantó el fusil dorado apenas unos centímetros. El subdirector, tenso, posó su pulgar sobre el seguro de la Glock, pero no disparó. A su alrededor vibraba un zumbido de transformador. El generador amenazaba con fallar. ¿Arrestado? Cortas una cabeza y 2 crecen, comandante. Respondió con tono casi didáctico. Mira a tu alrededor. Por cada túnel que encuentres, excavaré 10 más. Esto es solo un capítulo. Harfuch inclinó levemente la cabeza. Recordó a los 3 marinos cubiertos por las banderas negras de la CEMAR, a sus familias esperando llamada. Levantó el cañón apenas 1 grado. Te equivocas, no vengo a podar ramas, vengo a arrancar raíces. 24 segundos de eternidad. El siguiente instante quedó suspenso en 1/120 de segundo, según la cámara corporal del agente López. El conejo apretando el pulsador, Harfuch apretando el gatillo. Pero algo falló. El detonador no emitió señal. El jammer había bloqueado toda frecuencia dentro de un radio de 30 metros. El subdirector titubeó y el perro Malinois se lanzó a su brazo armado. 4 disparos rompieron el aire. 2 impactaron en el chaleco del conejo. 1 rozó la mejilla de Harfuch. El 4 destrozó la lámpara principal. Sin luz, el túnel quedó a oscuras, iluminado solo por estrobos rojos de emergencias. Delta 1 irrumpió. En 14 segundos, todo terminó. El subdirector quedó reducido con un brazo dislocado. El conejo, sangrando en el hombro, seguía sujetando el maletín. Lo que guardo aquí, jadeó, vale más que mi vida y la tuya juntas. Se refería a documentos contables, rutas y el registro de 47 pagos a funcionarios de nivel estatal y federal. Un arma más letal que el fusil dorado. La pedagogía del coraje. A las 6:42 a.m. el túnel fue asegurado. El maletín quedó bajo cadena de custodia pericial. Los peritos digitales confirmaron la existencia de 4 terabytes de archivos encriptados que vinculaban redes de lavado con campañas políticas, concesiones carreteras y hasta contratos de obra en la línea 4 del Tren Maya. Mientras tanto, en el exterior, un dron altavoz transmitía un mensaje a las comunidades aledañas: las raíces de la violencia están en la corrupción. Denuncia, participa, vigila. Minutos después, en un enlace improvisado, Harfuch habló para Cadena Nacional. El humo del túnel aún se veía a sus espaldas. Hoy no celebramos el dolor ni la sangre. Celebramos la verdad que sale al sol. Y a quienes dicen que otra cabeza crecerá, les respondo: iremos por cada raíz hasta que el suelo sea fértil para la paz. La frase se viralizó en redes con la etiqueta Raíces Fuera, acompañada de infografías que explicaban cómo reportar cuentas fantasma y licitaciones irregulares en portales ciudadanos. El momento liminal: mientras el conejo era trasladado a la base aérea de Santa Lucía, un paramédico retiraba el proyectil que había rozado la mejilla de Harfuch. La herida apenas dejaba un hilo de sangre, pero el comandante, cansado, sostenía en la mano el detonador neutralizado. La próxima vez será otro jefe, otro túnel, otra bomba, dijo el capitán Salcedo. Quizá, respondió Harfuch sin soltar el dispositivo. Pero habrá también otra escuela, otra comunidad más despierta, y eso no lo detona un C4. En Tepatitlán, las campanas de la parroquia repicaban por la misa de las 7. Algunos vecinos que habían visto pasar los helicópteros al amanecer se acercaron a la línea perimetral solo para escuchar la historia de labios de los mismos soldados que los protegían. Un anciano, sombrero en mano, preguntó a un oficial: ¿ya estamos seguros, hijo? La respuesta fue honesta, sin retórica: hoy sí, don, mañana depende de todos. Educación contra el miedo. La Secretaría de Educación de Jalisco anunció esa misma mañana la implementación de un programa Raíces, módulos en secundaria sobre ética pública, criminología básica, prevención de adicciones y participación ciudadana. Profesores voluntarios capacitados por la UNAM y asesores de la UNESCO impartirán talleres sobre economía de la ilegalidad, explicando a los adolescentes cómo el dinero limpio se corrompe y cómo el voto consciente puede frenar la expansión criminal. Porque, como dijo Harfuch en su discurso, un narco necesita del silencio social para florecer y la voz colectiva para marchitarse. 7:15 a.m. Base de la Guardia Nacional, Zapopan, Jalisco. Mientras los helicópteros aún rugían en el cielo y las botas tácticas marcaban huellas en el lodo de Tepatitlán,
Un convoy blindado cruzaba el periférico rumbo al centro de acopio forense. A bordo, los resultados invisibles de la Operación Laberinto. Pero esta vez, el verdadero trofeo no era una captura. Era la verdad. Organizada, catalogada, irrefutable. En total se aseguraron 50 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, sellados en paquetes con logotipo personalizado. Una figura de conejo con chaleco antibalas. Un laboratorio activo de metanfetamina cristalina escondido en una caballeriza falsa, con capacidad para procesar hasta 3 toneladas mensuales. 29 armas largas, entre ellas 8 fusiles Barrett calibre .50 con numeraciones borradas y miras térmicas importadas de Alemania. 4 maletines con dólares y euros. Un total de 1.9 millones de dólares en efectivo, recién traídos de Tijuana. Y lo más inquietante, una caja fuerte oculta tras una pared falsa, sellada con doble candado biométrico. Dentro, no joyas, no drogas, sino una lista. Un expediente físico y digital con nombres, cargos, números de cuenta y transferencias bancarias, 17 funcionarios municipales, 4 estatales, 2 federales y un exgobernador, todos vinculados a un esquema de sobornos, lavado y protección institucional, con fechas, montos, reuniones documentadas y hasta copias de mensajes encriptados. Al centro del mapa, una figura circular que unía todo. Estructura CJNG, región centro-occidente, nodo Tepatitlán. A sus costados, flujos de dinero hacia campañas electorales, concesiones de obra pública y medios locales. Era un mapa del poder, un archivo de la corrupción en tiempo real. Y cuando esa verdad se reveló, la tierra tembló más que por las balas. La explosión en medios. A las 8:03, el vocero presidencial confirmó la operación y felicitó públicamente a Harfuch. A las 8:12, medios nacionales como Milenio, Reforma, Aristegui Noticias y Latinus replicaban la nota bajo titulares que iban de lo institucional a lo incendiario. Capturan a jefe del CJNG con subdirector de policía. La narcopolicía de Tepatitlán. Una red institucional. El conejo y los millones que sacuden al gobierno. A las 9:00, las redes sociales ya hervían. Hashtags como Justicia Laberinto, Narcogobierno y Harfuch no fala se volvieron tendencia nacional. Pero también surgieron dudas, críticas, teorías. ¿Quién filtró la lista? ¿Por qué ahora? ¿Cuántos sabían? ¿Y callaron? En los cafés de Guadalajara y los mercados de Irapuato se discutía no la captura, sino el contenido del archivo. ¿Y si mi alcalde está en esa lista? ¿Será por eso que no llegan las patrullas? ¿Cuánto costará el silencio de un funcionario? Por primera vez en años, la conversación cambió de narcos a instituciones. Y eso, según expertos, fue el verdadero golpe. La pedagogía del dato. En rueda de prensa a las 10:23, Harfuch apareció, con rostro marcado por la fatiga y un vendaje en la mejilla. No hizo alarde, no alzó la voz. Solo levantó un papel, una copia del mapa de poder confiscado en el rancho. Esto no es una lista, es un espejo. Hoy no solo detuvimos a un jefe criminal. Detuvimos una forma de pensar. Cada firma en este archivo es una traición al pueblo de México. Pero hoy, dimos un paso hacia un país más justo. El salón quedó en silencio. Luego vino la avalancha de preguntas, pero Harfuch solo respondió una: ¿esto apenas comienza? Sí, y no volveremos a cerrar los ojos. Reacción ciudadana. A mediodía, colectivos ciudadanos como Mexicanos contra la Corrupción, Impunidad Cero y Red de Madres Buscadoras exigieron que la lista fuera publicada íntegra. A las 15:00, se organizaron asambleas urgentes en León, Morelia y Aguascalientes, donde parte de los funcionarios aludidos aún ocupaban cargos públicos. En una escuela secundaria de Tepatitlán, una maestra interrumpió su clase de historia para preguntar: ¿qué es el poder? Una niña de 13 años levantó la mano. Es cuando alguien tiene miedo de que lo descubran. Esa misma tarde, la Secretaría de Educación Estatal anunció un programa piloto de transparencia escolar, con módulos cívicos sobre corrupción, ética pública y fiscalización ciudadana, porque la educación es la única vacuna contra el silencio. Epílogo. Lo que no se ve, pero duele. En la base militar, mientras los peritos sellaban los paquetes y los fiscales preparaban órdenes de aprehensión, Harfuch caminó hacia una pizarra blanca donde un agente había dibujado 3 círculos concéntricos. En el centro, el conejo. En el segundo, los nombres de los funcionarios. Y en el tercero, aún vacío, una leyenda. ¿Quién permitió que llegaran hasta aquí? Porque detrás de cada narco detenido hay un político que miró hacia otro lado,
un empresario que cobró sin preguntar, un periodista que guardó silencio por miedo o por dinero. Y esta vez, el golpe no fue visible, pero sí irreversible. Miércoles 7:22 a.m., Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro. La sesión no había comenzado, pero ya se sentía el peso de la tormenta. Los pasillos del Congreso hervían de rumores. Las primeras renuncias no tardaron. 3 gobernadores Aguascalientes, Colima y Michoacán solicitaron licencia por motivos personales, apenas 24 horas después de que sus nombres aparecieran entre los contactos indirectos del archivo decomisado a El Conejo. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública anunció la suspensión inmediata de 38 mandos policiales, entre ellos 12 comisarios estatales, por nexos con empresas fachada vinculadas al CJNG. La purga institucional más rápida desde 2014. Pero la sacudida no se detuvo allí. La Comisión Permanente del Congreso convocó a una sesión extraordinaria para investigar el financiamiento de campañas en al menos 7 estados. Los auditores encontraron cheques triangulados desde una empresa llamada Desarrolladora Flor del Norte, utilizada para fondear campañas municipales en Guanajuato, Zacatecas y el Estado de México. Las alarmas sonaban en todos los partidos. Nadie estaba exento. En Palacio Nacional, el presidente rompió su habitual tono de calma y expresó su preocupación por una posible ola de represalias coordinadas por remanentes del CJNG. Pidió protección reforzada para fiscales, periodistas y jueces clave, pero Harfuch fue más allá. Ante la prensa, en tono firme lanzó una advertencia sin maquillaje. Hemos tocado el corazón financiero de la organización, pero no olvidemos algo, el Mencho sigue suelto, y no perdona. Las palabras no eran un acto teatral, eran una alerta. Una invitación a dejar de ver la captura de un capo como un punto final. Porque el verdadero enemigo no siempre lleva fusil. A veces viste de traje, firma contratos y sonríe en mítines. Desde escuelas públicas hasta cabildos, comenzó a circular una guía ciudadana llamada Detecta el dinero sucio, elaborada por universidades y ONGs. Porque la respuesta a la impunidad no solo es judicial, es educativa, es colectiva. Jueves, 10:47 p.m. Centro Federal de Investigación Criminal, Campo Marte, Ciudad de México. La habitación era pequeña, fría, sin ventanas, solo una mesa, 2 sillas y una cámara fija. Alfredo el Conejo Mendoza estaba allí, esposado mirando al suelo. Harfuch entró en silencio. Sin uniforme, sin carpeta, solo con una foto en la mano, la imagen de una joven abrazando a su hija en un parque de San Bernardino, California. La voz de Harf fue casi susurrante. Tu hija ya habló. El silencio se volvió plomo. El conejo levantó la cabeza. Sus ojos por primera vez no desafiaban, vacilaban. Ella no está detenida, colaboró, y gracias a ella sabemos de las rutas, los códigos, los nombres, pero hay algo que tú puedes darnos, que ella no sabe. Harfuch dejó la foto sobre la mesa, junto a un expediente sellado. Dentro, los mapas del rancho, las cuentas bancarias y una orden especial de traslado a penal de alta seguridad. Quiero todo. Las rutas, los pactos y la ubicación de El Mencho. El conejo no respondió, no de inmediato, pero su respiración cambió. Miró el expediente, miró la foto y bajó la cabeza. ¿Y si hablo, mi hija queda limpia? Harfuch no sonrió, solo afirmó, seco, queda protegida, como cada familia que decide romper el silencio. Ese fue el inicio, no de una confesión cualquiera, sino de una red que empezaba a desilvanarse desde adentro. Porque la verdadera guerra no es por el oro ni las armas, es por el alma de quienes aún pueden decidir entre el miedo y la verdad. Esa noche, en la sala de interrogatorios, no cayó solo un capo, cayó un código de silencio, y se abrió la puerta para una operación aún más profunda y más peligrosa. Viernes, 9:18 p.m. Centro Federal de Reclusión Especial, El Altiplano. Alfredo el Conejo Mendoza, por primera vez en 20 años, dormía sin una pistola debajo de la almohada. Antes de cerrar los ojos, leyó una carta. Era de su hija, escrito a mano, con letra temblorosa. Solo decía, papá, te elegí vivo, no narco, no mártir, solo mi papá. No lloró. Pero algo en su rostro, endurecido por años de fuga, por primera vez cedió. Esa noche, nadie murió, nadie huyó, solo se detuvo el ruido. Mientras tanto, a 800 kilómetros, en un búnker de inteligencia en la Ciudad de México, Harfuch marcaba nuevos objetivos en un mapa. No había discursos, solo foco, solo estrategia.
Una frase quedó escrita con marcador rojo al centro del pizarrón. Si el narco se organiza como Estado, el Estado debe actuar con alma de pueblo. La detención de El Conejo no fue el final. Fue el principio de una estrategia más profunda, más humana, más incómoda. Porque no se trata solo de capturar capos, se trata de desmantelar los sistemas que los hacen posibles. Y para eso, México necesita más que balas, necesita justicia, memoria y sobre todo, comunidad despierta. México está cambiando, dolorosamente pero cambiando. Guarda este video, compártelo, comenta, porque la lucha no es solo de ellos, es tuya, es mía, es de todos.
El sol se hundía tras las montañas de Jalisco, tiñendo el cielo de un rojo espeso, casi violento. Dentro de una camioneta blindada, Omar García Harfuch no apartaba la mirada del horizonte. Afuera, el viento agitaba los sembradíos resecos, como si la tierra misma presintiera lo que estaba por suceder. Aquel atardecer no sería uno más, sería el comienzo del fin para un fantasma del crimen. El objetivo: Alfredo Mendoza, alias El Conejo, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, prófugo desde 2018, imputado por desapariciones forzadas, narcolaboratorios y asesinatos selectivos. Pero la verdadera bomba no era su captura, sino su compañía. Cuando los equipos tácticos confirmaron su localización en un rancho cercano a Tepatitlán, no estaban preparados para lo que descubrirían. Junto a El Conejo, estaba sentado el subdirector operativo de la Policía Municipal. No esposado, no secuestrado, sino compartiendo café. La escena encendió todas las alarmas. ¿Hasta dónde llega la complicidad? ¿Qué tan profundo está infiltrado el crimen organizado en las instituciones que juraron combatirlo? Esa tarde, mientras el sol caía, el sistema tembló. ¿Fue esta captura un simple arresto? ¿O el principio de una purga institucional sin precedentes? Y sobre todo, ¿quién más estaba en la mesa con ellos? 3 meses antes de aquel arresto explosivo en Tepatitlán, una reunión se llevó a cabo a puerta cerrada en el piso 10 del complejo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México. Eran las 7:42 de la mañana. En la pantalla principal no había nombres. Solo coordenadas, cruces rojas, mapas de calor y un alias que destacaba como un tumor incandescente: El Conejo. Los datos eran irrefutables. Según la Plataforma Nacional de Incidencia Criminal, el 61% de los eventos de violencia extrema en Zacatecas durante los últimos 6 meses, incluyendo desapariciones masivas, ejecuciones y bloqueos armados, tenían un denominador común: células vinculadas a Alfredo Mendoza, líder de zona del CJNG. Pero lo que preocupó aún más no fueron sus sicarios, sino sus conexiones políticas. El equipo de inteligencia financiera de la SSPC, en conjunto con la UIF, cruzó movimientos bancarios con contratos gubernamentales y detectó una red de 12 políticos activos, incluyendo 3 diputados federales que habían recibido financiamiento indirecto a través de empresas fachada registradas en San Luis Potosí, León y la delegación Iztacalco, en CDMX. El dinero fluía con apariencia legal: consultorías, obras públicas, subsidios agrícolas, pero todo salía de una misma fuente. Una cuenta madre en nombre de inmobiliaria Horizonte Verde SADCB, que no tenía ni empleados registrados en el IMSS. La evidencia revelaba un modelo de cooptación estructurada, compra de candidaturas, protección judicial y blindaje mediático. En palabras de uno de los analistas presentes, no estamos enfrentando a un criminal, estamos enfrentando a un sistema. Fue en ese mismo briefing donde se reveló la pieza más inesperada y más humana del rompecabezas: la hija de El Conejo, residente en San Bernardino, California, con visa F1 y redes sociales abiertas. Sus publicaciones no mostraban armas ni autos blindados. Mostraban vulnerabilidad, amor, nostalgia. Cada diciembre, escribía la misma frase en Instagram: «Papá, te extraño. Ojalá estuvieras aquí». Para Harfuch, aquello no era un simple dato afectivo. Era el punto de ruptura emocional que podía cambiar la ecuación táctica. Si podían interceptar una conversación, un traslado, una visita clandestina, podrían seguir el rastro hasta el padre. A partir de ese momento, la operación tomó otro tono. Ya no era solo una cacería armada, era una reconstrucción quirúrgica de vínculos entre afecto y poder, entre impunidad y sangre. Con apoyo de agencias estadounidenses y analistas de inteligencia emocional, comenzaron a triangular llamadas, estudiar patrones de conexión, incluso interpretar señales ocultas en las imágenes compartidas por la joven. Una de ellas, aparentemente inofensiva, mostraba una taza con las siglas MTL sobre una mesa de madera. Fue una alerta. En Jalisco, solo hay una zona donde convergen esas 3 letras: Mezquitic, Totatique, La Laja, un corredor de trasiego y zona de alta vigilancia del ejército. Paralelamente, la Dirección de Operaciones Cibernéticas descubrió que desde ese mismo triángulo geográfico se habían emitido al menos 14 correos cifrados mediante servidores rusos dirigidos a correos oficiales de ayuntamientos en Zacatecas, Aguascalientes y Colima. ¿El contenido? Solicitudes de licitación y expedientes de obra pública. El infierno no estaba en las armas. El infierno estaba en los archivos. Con cada capa desenmascarada,
Harfuch enfrentaba un dilema mayor. ¿Debían actuar de inmediato y cortar un solo eslabón? ¿O esperar para desenredar toda la cadena? En paralelo se comenzó a diseñar una estrategia pedagógica nacional. Bajo el lema «El silencio también mata», se impulsó una serie de talleres comunitarios para denunciar redes de complicidad en gobiernos locales. Se instalaron buzones anónimos, líneas de denuncia en lenguas indígenas y se capacitó a líderes vecinales en detección de lavado de activos. Porque la verdad no solo debía capturarse, debía entenderse, debía enseñarse. Mientras tanto, en Tepatitlán, una casa de descanso sin rótulo comenzaba a recibir visitas nocturnas. La hija del conejo estaba en México, y alguien la estaba esperando. Pero ¿quién protegía al protector? ¿Y cuántos niveles más quedaban por descubrir antes del colapso? Todo comenzó con un error y una llamada. Un conductor de Uber en San Diego, nervioso por una discusión con su pasajero habitual, alertó al FBI tras sospechar que transportaba paquetes sin inspección fronteriza. El nombre del pasajero, Mauricio Mendoza, primo hermano de El Conejo. En su celular, los agentes encontraron una dirección marcada como Rancho H2O, ubicada en los límites entre Tepatitlán y Yagualica, Jalisco. Esa ubicación lo cambiaría todo. En 72 horas, Harfuch activó un consejo de seguridad extraordinario. Nació Operación Laberinto. El nombre no era casual. La propiedad tenía 6 accesos ocultos, una cava subterránea blindada y cámaras térmicas. Un laberinto logístico y político. Harfuch no delegó. Él mismo diseñó la entrada en 3 fases: avanzada táctica, control perimetral y aseguramiento de pruebas. Convocó a unidades mixtas de SEMAR, inteligencia militar y un escuadrón de intervención urbana. Su orden fue clara: cuando capturemos al conejo, el CJNG quedará herido para siempre. Pero más importante aún, demostraremos que ningún uniforme protege al crimen. Para blindar la operación, se crearon anillos de silencio mediático y se enviaron patrullajes señuelo a Chapala, Lagos de Moreno y Colotlán. Mientras tanto, en redes comunitarias, la SSPC lanzó una campaña educativa titulada «El uniforme no da impunidad, da responsabilidad». ¿Pero bastaría la estrategia cuando la corrupción estaba sentada en la misma mesa que el enemigo? 4:38 de la madrugada. Martes. Rancho H2O. Zona rural de Tepatitlán, Jalisco. El aire era denso, no solo por el polvo suspendido sobre los campos de agave, sino por la tensión que se respiraba desde el interior del helicóptero Black Hawk. Harfuch observaba desde la cabina, no pestañeaba. En su auricular la confirmación final. Objetivo localizado. El conejo se encuentra en la propiedad, acompañado por 2 hombres armados y el subdirector operativo de la Policía Municipal de Tepatitlán. A las 4:46, el primer equipo táctico descendió por cuerda en la zona sur del rancho. A los 38 segundos, los primeros disparos estallaron desde una torre de vigilancia camuflada. La operación Laberinto había comenzado, y la violencia también. Los sicarios no improvisaban. Cada ventana había sido reforzada con acero balístico. Cada esquina de la propiedad se comportaba como un nido de resistencia militarizada. Una cámara térmica camuflada en un tinaco de agua alertó a los ocupantes del rancho antes del despliegue completo. El infierno se encendió. Durante 27 minutos, el enfrentamiento fue total. Explosiones de granadas artesanales desde la zona norte. Tiroteos cruzados en el ala este del complejo. Barricadas improvisadas con sacos de cemento llenos de clavos. 3 agentes de la Marina resultaron heridos. Uno de ellos, el sargento Alfredo Cuellar, perdió temporalmente la audición por la detonación de una mina activada por sensor de movimiento cerca del invernadero. Esa mina no estaba allí por accidente. Harfuch lo sabía. El rancho había sido preparado como un búnker de guerra, no solo para defender a un capo, sino para resistir a todo el Estado mexicano. A las 5:13. Un equipo de infiltración logró ingresar al sótano tras neutralizar 2 puntos de fuego. Allí se encontró lo impensable. Un cuarto blindado con computadoras activas, documentos escaneados y dispositivos conectados a una red interna sin salida a Internet. Todo el sistema funcionaba con una batería solar autónoma y refrigeración líquida. Un centro de mando. Un cerebro criminal escondido en la tierra. Pero lo más inquietante no fue la tecnología, sino lo humano. En un pequeño monitor, las cámaras mostraban en tiempo real las afueras del rancho, los movimientos del ejército e incluso la cara de Harfuch dentro del helicóptero. El enemigo los estaba viendo antes de que ellos llegaran. En ese momento,
Harfuch ordenó un cambio inmediato de protocolo, cortar toda transmisión aérea, activar inhibidores de señal y desplegar drones de bloqueo de interferencia. No era solo un operativo de captura. Era una guerra digital y territorial contra un cartel que ya no se escondía, sino que se sofisticaba. A las 5:24, la voz de Harfuch resonó por radio. «Avanzamos. Vamos por el conejo. Hoy no escapa». Minutos después, en la habitación principal del rancho, lo encontraron. No con un fusil, no huyendo, sentado, en bata de baño, sonriendo. A su lado, el subdirector de policía, sin esposas, sin temor, sosteniendo un vaso de whisky. Ninguno opuso resistencia, porque no necesitaban armas en ese instante. Su poder venía de otro lado, de lo que sabían, de a quién conocían y de lo que podían decir. Los dos fueron esposados en silencio. Pero el mensaje era ensordecedor. El crimen organizado ya no está en los cerros. Está sentado en las oficinas, en las patrullas, en las juntas de seguridad pública. Y eso es lo que más duele, lo que más educa y lo que más debe despertar. Porque mientras la sociedad sigue pensando que el narco vive con fusiles en la sierra, la realidad es más devastadora. Vive en estructuras institucionales que lo toleran, lo encubren y lo protegen. En la camioneta blindada rumbo a la base aérea de Zapopan, Harfuch rompió el silencio y dictó un mensaje urgente a la nación. Hoy no solo detuvimos a un capo, hoy desenmascaramos un pacto. Y si queremos recuperar a México, debemos romper todos. El audio de esa frase, reproducido en miles de radios comunitarias, se convirtió en una consigna de resistencia ciudadana. Y mientras en Tepatitlán aún se limpiaban los escombros del amanecer de fuego, en las escuelas públicas de Jalisco, un nuevo cartel aparecía en los muros de entrada. El uniforme no es para proteger al crimen, es para defender la vida. Si ves algo, dilo. El silencio también mata. 5:36 de la mañana, Rancho Acdoso, Tepatitlán, Jalisco. Parecía que todo había terminado. El conejo estaba detenido. El subdirector cómplice también. La operación Laberinto, a pesar del fuego cruzado, se daba por concluida. Pero justo cuando el equipo Alfa 3 aseguraba el ala oeste del rancho, una vibración seca, metálica, cortó el aire y luego vino la explosión. Una bomba C4, oculta bajo una escalera del garaje, se activó con retardo de presión. La detonación fue brutal. La onda expansiva arrasó una pared de concreto y lanzó fragmentos de metal en todas direcciones. 2 agentes del equipo EOD cayeron al instante. Un tercero, el cabo Herrera, quedó atrapado bajo los escombros. El polvo lo cubría todo. Los gritos, los pitidos, el caos, todo volvió de golpe. En medio del humo, Harfuch se lanzó por la radio. Detengan todo avance, activación de explosivo, nadie se mueve sin orden directa. Su voz no era la de un comandante. Era la de alguien que acaba de perder a hombres que conocía, que respetaba, que entrenaron con él durante años. Silencio. Respira. Ordena. Sufre. Las siguientes 2 horas fueron suspendidas. La operación pasó de ofensiva a defensiva. Entró el equipo de desactivación explosiva federal. Drones con cámaras térmicas comenzaron a sobrevolar el rancho. En los techos, bajo los pisos, entre las paredes, se detectaron al menos 5 zonas sensibles con artefactos explosivos improvisados, programados para detonarse con sensores de proximidad y ondas electromagnéticas. Pero el verdadero giro no estaba ahí. Uno de los drones, al cruzar la parte trasera del rancho, detectó un cambio térmico anómalo. Una línea caliente que serpenteaba bajo tierra durante 86 metros, directo hacia un establo abandonado fuera del perímetro. Era un túnel, una vía de escape, un plan paralelo. Al revisar las cámaras recuperadas de la red interna del rancho, se confirmó la peor sospecha. Minutos antes de la detención, otro sujeto salió por una compuerta oculta debajo del despacho principal. No era un sicario cualquiera. Era el hermano menor del conejo, con formación en ingeniería de minas en Durango y entrenamiento táctico en Colombia. Él era el verdadero operador logístico, el cerebro técnico del corredor Zacatecas-Jalisco. Y ahora estaba suelto. Para Harfuch, el dolor por los agentes caídos se convirtió en furia serena. No gritó, no golpeó la mesa, solo miró el plano del túnel, respiró hondo y dijo: si escapó, lo haremos volver, aunque sea arrastrado por su propia soberbia. Lo que quedó claro aquella madrugada fue que el conejo nunca confió plenamente en el Estado, ni siquiera al ser capturado. Planeó la trampa no como una defensa, sino como un mensaje: pueden atraparme, pero aún mando desde abajo.
Este tipo de operaciones, que combinan tecnología, explosivos, redes digitales y traición institucional, no solo son retos tácticos, son espejos rotos del país. ¿Cuántos otros ranchos están sembrados con trampas para quienes buscan justicia? ¿Cuántos túneles no llevan a una fuga física, sino a una fuga de la verdad? En respuesta a la tragedia, la SSPC y la Guardia Nacional lanzaron una campaña nacional titulada Tierra Sucia, Estado Limpio, con brigadas ciudadanas para detectar estructuras ilegales, pozos falsos y túneles urbanos. En escuelas rurales de Jalisco, se agregaron módulos sobre prevención de reclutamiento y radicalización, enseñando a jóvenes cómo identificar promesas falsas del narco y cómo proteger a su comunidad. Porque la lucha no solo se libra con balas y drones. Se libra con educación, con memoria, con coraje civil. Y aunque esa mañana quedó marcada por sangre y fuego, también dejó una certeza para quienes aún creen en el cambio. El conejo cayó, pero su madriguera aún sigue viva. Y Harfuch, esta vez, no piensa detenerse ante nada. 6. 18 a.m. Ejido El Refugio, 5 kilómetros al noreste de Tepatitlán, Jalisco 20.8315, N. 102.6941, O. El amanecer apenas insinuaba una franja ocre sobre las lomas, pero la oscuridad dentro del túnel era total. Una mezcla acre de tierra, sudor y disolvente químico impregnaba el aire. Omar García Harfuch avanzaba al frente del grupo de asalto Delta 1, rompiendo los protocolos habituales que ordenan que un mando se quede al exterior. No era temeridad, era mensaje. El día anterior había perdido a 3 hombres bajo la trampa del conejo, y aquello no podía quedar como un acto más en la estadística. Nadie se queda atrás, nadie muere en vano, había dicho al subirse al jeep blindado que lo llevó hasta la boca del túnel, un boquete de 1,9 de diámetro excavado detrás de un bebedero para ganado. Las cámaras tipo Rat Snake introducidas minutos antes devolvían un pasadizo titubeante, revestido con tablas viejas, que se bifurcaba en G, una salida hacia un arroyo seco y la principal que descendía 14 metros bajo el nivel de suelo, rumbo a una cavidad amplia. Las señales térmicas detectadas por los drones sugerían al menos 2 cuerpos en movimiento y un tercer punto caliente, una caja metálica. Harfuch no esperó el análisis del algoritmo de riesgo. Con un gesto ordenó avanzar. Detrás de él, 7 marinos con visores NVG y fusiles FX-5, seguidos por 2 perros malinois entrenados en detección de explosivos. La humedad comprimía cada respiración en una nube de vapor. El silencio, sin embargo, duró muy poco. La madriguera se desvela. A 42 metros de la entrada, la temperatura subió 3 grados. Las linternas descubrieron grafitis recién pintados. CJNG, Zona Fantasma, y un sello fálico dirigido al gobierno. El túnel se estrechó. Los muros exhibían muescas de cincel, indicio de excavación manual acelerada. Uno de los malinois emitió un ladrido corto, olor a nitrato. Se colocó un bloque de contención y se instaló un jammer portátil para neutralizar detonadores remotos. Harfuch envió la señal. Cortó 1, despejado. En respuesta, la superficie activó el cerco perimetral con drones Hornet y patrullas GN para sellar incluso los caminos de terracería más recónditos. A los 71 metros, la YE reveló su trampa cultural. Sobre la pared central, colgaba una lona plastificada con una calavera de conejo y la leyenda, corta una cabeza, 2 crecen. Era la filosofía de Hydra de la organización, la misma que repetían los manuales de iniciación a sicarios adolescentes en Zacatecas. Harfuch se detuvo un segundo, respiró y murmuró apenas audible. Pero vamos por las raíces. Ese eco, confesaría luego un agente, le atravesó el casco como un recordatorio bíblico. La misión ya no era capturar, era extirpar. La luz al fondo y los latidos, la cavidad final se abría en forma de galería de mina. Generadores diésel portátiles iluminaban pilas de bidones de químicos y tablones metálicos. En el centro, 2 figuras. La primera, reconocible por el chaleco Gucci y un fusil AK-74U bañado en níquel dorado, Alfredo Mendoza, el Conejo. La segunda, un hombre robusto, gorra táctica negra, pistola Glock en funda frontal, el subdirector operativo de la Policía Municipal, aún con el logo bordado bajo el pecho. Entre ambos, un maletín Pelican color arena, con doble cerrojo biométrico. En la mano izquierda del Conejo, un detonador de pulsador único. Bastaba apretarlo para volar los 30 kilos de 4 ocultos en las vigas de la galería
según revelaban los escaneos. 6. 25 a.m. Harfuch dio 3 pasos al frente, fijó el láser del fusil en el pecho del capo y habló en tono seco, sin alzar la voz. Alfredo Mendoza. Estás arrestado, en nombre del pueblo de México. El conejo sonrió dejando ver una pieza dental de oro. Levantó el fusil dorado apenas unos centímetros. El subdirector, tenso, posó su pulgar sobre el seguro de la Glock pero no disparó. A su alrededor vibraba un zumbido de transformador. El generador amenazaba con fallar. ¿Arrestado? Cortas una cabeza y 2 crecen, comandante. Respondió con tono casi didáctico. Mira a tu alrededor. Por cada túnel que encuentres, excavaré 10 más. Esto es solo un capítulo. Harfuch inclinó levemente la cabeza. Recordó a los 3 marinos cubiertos por las banderas negras de la CEMAR, a sus familias esperando llamada. Levantó el cañón apenas 1 grado. Te equivocas, no vengo a podar ramas, vengo a arrancar raíces. 24 segundos de eternidad. El siguiente instante quedó suspenso en 1/120 de segundo, según la cámara corporal del agente López. El conejo apretando el pulsador, Harfuch apretando el gatillo. Pero algo falló. El detonador no emitió señal. El jammer había bloqueado toda frecuencia dentro de un radio de 30 metros. El subdirector titubeó y el perro Malinois se lanzó a su brazo armado. 4 disparos rompieron el aire. 2 impactaron en el chaleco del conejo. 1 rozó la mejilla de Harfuch. El 4 destrozó la lámpara principal. Sin luz, el túnel quedó a oscuras, iluminado solo por estrobos rojos de emergencias. Delta 1 irrumpió. En 14 segundos, todo terminó. El subdirector quedó reducido con un brazo dislocado. El conejo, sangrando en el hombro, seguía sujetando el maletín. Lo que guardo aquí, jadeó, vale más que mi vida y la tuya juntas. Se refería a documentos contables, rutas y el registro de 47 pagos a funcionarios de nivel estatal y federal. Un arma más letal que el fusil dorado. La pedagogía del coraje. A las 6:42 a.m. el túnel fue asegurado. El maletín quedó bajo cadena de custodia pericial. Los peritos digitales confirmaron la existencia de 4 terabytes de archivos encriptados que vinculaban redes de lavado con campañas políticas, concesiones carreteras y hasta contratos de obra en la línea 4 del Tren Maya. Mientras tanto, en el exterior, un dron altavoz transmitía un mensaje a las comunidades aledañas: las raíces de la violencia están en la corrupción. Denuncia, participa, vigila. Minutos después, en un enlace improvisado, Harfuch habló para Cadena Nacional. El humo del túnel aún se veía a sus espaldas. Hoy no celebramos el dolor ni la sangre. Celebramos la verdad que sale al sol. Y a quienes dicen que otra cabeza crecerá, les respondo: iremos por cada raíz hasta que el suelo sea fértil para la paz. La frase se viralizó en redes con la etiqueta Raíces Fuera, acompañada de infografías que explicaban cómo reportar cuentas fantasma y licitaciones irregulares en portales ciudadanos. El momento liminal. Mientras el conejo era trasladado a la base aérea de Santa Lucía, un paramédico retiraba el proyectil que había rozado la mejilla de Harfuch. La herida apenas dejaba un hilo de sangre, pero el comandante, cansado, sostenía en la mano el detonador neutralizado. La próxima vez será otro jefe, otro túnel, otra bomba, dijo el capitán Salcedo. Quizá, respondió Harfuch sin soltar el dispositivo. Pero habrá también otra escuela, otra comunidad más despierta, y eso no lo detona un C4. En Tepatitlán, las campanas de la parroquia repicaban por la misa de las 7. Algunos vecinos que habían visto pasar los helicópteros al amanecer se acercaron a la línea perimetral solo para escuchar la historia de labios de los mismos soldados que los protegían. Un anciano, sombrero en mano, preguntó a un oficial: ¿Ya estamos seguros, hijo? La respuesta fue honesta, sin retórica. Hoy sí, don, mañana depende de todos. Educación contra el miedo. La Secretaría de Educación de Jalisco anunció esa misma mañana la implementación de un programa Raíces, módulos en secundaria sobre ética pública, criminología básica, prevención de adicciones y participación ciudadana. Profesores voluntarios capacitados por la UNAM y asesores de la UNESCO impartirán talleres sobre economía de la ilegalidad, explicando a los adolescentes cómo el dinero limpio se corrompe y cómo el voto consciente puede frenar la expansión criminal. Porque, como dijo Harfuch en su discurso, un narco necesita del silencio social para florecer y la voz colectiva para marchitarse. 7:15 a.m. Base de la Guardia Nacional, Zapopan, Jalisco. Mientras los helicópteros aún rugían en el cielo y las botas tácticas marcaban huellas en el lodo de Tepatitlán,
Un convoy blindado cruzaba el periférico rumbo al centro de acopio forense. A bordo, los resultados invisibles de la Operación Laberinto. Pero esta vez, el verdadero trofeo no era una captura. Era la verdad. Organizada, catalogada, irrefutable. En total se aseguraron 50 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, sellados en paquetes con logotipo personalizado. Una figura de conejo con chaleco antibalas. Un laboratorio activo de metanfetamina cristalina escondido en una caballeriza falsa, con capacidad para procesar hasta 3 toneladas mensuales. 29 armas largas, entre ellas 8 fusiles Barrett calibre .50 con numeraciones borradas y miras térmicas importadas de Alemania. 4 maletines con dólares y euros. Un total de 1.9 millones de dólares en efectivo, recién traídos de Tijuana. Y lo más inquietante, una caja fuerte oculta tras una pared falsa, sellada con doble candado biométrico. Dentro, no joyas, no drogas, sino una lista. Un expediente físico y digital con nombres, cargos, números de cuenta y transferencias bancarias, 17 funcionarios municipales, 4 estatales, 2 federales y un exgobernador. Todos vinculados a un esquema de sobornos, lavado y protección institucional, con fechas, montos, reuniones documentadas y hasta copias de mensajes encriptados. Al centro del mapa, una figura circular que unía todo. Estructura CJNG, región centro-occidente, nodo Tepatitlán. A sus costados, flujos de dinero hacia campañas electorales, concesiones de obra pública y medios locales. Era un mapa del poder, un archivo de la corrupción en tiempo real. Y cuando esa verdad se reveló, la tierra tembló más que por las balas. La explosión en medios. A las 8:03, el vocero presidencial confirmó la operación y felicitó públicamente a Harfuch. A las 8:12, medios nacionales como Milenio, Reforma, Aristegui Noticias y Latinus replicaban la nota bajo titulares que iban de lo institucional a lo incendiario. Capturan a jefe del CJNG con subdirector de policía. La narcopolicía de Tepatitlán. Una red institucional. El conejo y los millones que sacuden al gobierno. A las 9:00, las redes sociales ya hervían. Hashtags como Justicia Laberinto, Narcogobierno y Harfuch no fala se volvieron tendencia nacional. Pero también surgieron dudas, críticas, teorías. ¿Quién filtró la lista? ¿Por qué ahora? ¿Cuántos sabían? ¿Y callaron? En los cafés de Guadalajara y los mercados de Irapuato se discutía no la captura, sino el contenido del archivo. ¿Y si mi alcalde está en esa lista? ¿Será por eso que no llegan las patrullas? ¿Cuánto costará el silencio de un funcionario? Por primera vez en años, la conversación cambió de narcos a instituciones. Y eso, según expertos, fue el verdadero golpe. La pedagogía del dato. En rueda de prensa a las 10:23, Harfuch apareció, con rostro marcado por la fatiga y un vendaje en la mejilla. No hizo alarde, no alzó la voz. Solo levantó un papel, una copia del mapa de poder confiscado en el rancho. Esto no es una lista, es un espejo. Hoy no solo detuvimos a un jefe criminal. Detuvimos una forma de pensar. Cada firma en este archivo es una traición al pueblo de México. Pero hoy, dimos un paso hacia un país más justo. El salón quedó en silencio. Luego vino la avalancha de preguntas, pero Harfuch solo respondió una: ¿esto apenas comienza? Sí, y no volveremos a cerrar los ojos. Reacción ciudadana. A mediodía, colectivos ciudadanos como Mexicanos contra la Corrupción, Impunidad Cero y Red de Madres Buscadoras exigieron que la lista fuera publicada íntegra. A las 15:00, se organizaron asambleas urgentes en León, Morelia y Aguascalientes, donde parte de los funcionarios aludidos aún ocupaban cargos públicos. En una escuela secundaria de Tepatitlán, una maestra interrumpió su clase de historia para preguntar: ¿qué es el poder? Una niña de 13 años levantó la mano. Es cuando alguien tiene miedo de que lo descubran. Esa misma tarde, la Secretaría de Educación Estatal anunció un programa piloto de transparencia escolar, con módulos cívicos sobre corrupción, ética pública y fiscalización ciudadana, porque la educación es la única vacuna contra el silencio. Epílogo. Lo que no se ve, pero duele. En la base militar, mientras los peritos sellaban los paquetes y los fiscales preparaban órdenes de aprehensión, Harfuch caminó hacia una pizarra blanca donde un agente había dibujado 3 círculos concéntricos. En el centro, el conejo. En el segundo, los nombres de los funcionarios. Y en el tercero, aún vacío, una leyenda. ¿Quién permitió que llegaran hasta aquí? Porque detrás de cada narco detenido hay un político que miró hacia otro lado,
un empresario que cobró sin preguntar, un periodista que guardó silencio por miedo o por dinero. Y esta vez, el golpe no fue visible, pero sí irreversible. Miércoles 7:22 a.m., Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro. La sesión no había comenzado, pero ya se sentía el peso de la tormenta. Los pasillos del Congreso hervían de rumores. Las primeras renuncias no tardaron. 3 gobernadores Aguascalientes, Colima y Michoacán solicitaron licencia por motivos personales, apenas 24 horas después de que sus nombres aparecieran entre los contactos indirectos del archivo decomisado a El Conejo. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública anunció la suspensión inmediata de 38 mandos policiales, entre ellos 12 comisarios estatales, por nexos con empresas fachada vinculadas al CJNG. La purga institucional más rápida desde 2014. Pero la sacudida no se detuvo allí. La Comisión Permanente del Congreso convocó a una sesión extraordinaria para investigar el financiamiento de campañas en al menos 7 estados. Los auditores encontraron cheques triangulados desde una empresa llamada Desarrolladora Flor del Norte, utilizada para fondear campañas municipales en Guanajuato, Zacatecas y el Estado de México. Las alarmas sonaban en todos los partidos. Nadie estaba exento. En Palacio Nacional, el presidente rompió su habitual tono de calma y expresó su preocupación por una posible ola de represalias coordinadas por remanentes del CJNG. Pidió protección reforzada para fiscales, periodistas y jueces clave, pero Harfuch fue más allá. Ante la prensa, en tono firme lanzó una advertencia sin maquillaje. Hemos tocado el corazón financiero de la organización, pero no olvidemos algo, el Mencho sigue suelto, y no perdona. Las palabras no eran un acto teatral, eran una alerta. Una invitación a dejar de ver la captura de un capo como un punto final. Porque el verdadero enemigo no siempre lleva fusil. A veces viste de traje, firma contratos y sonríe en mítines. Desde escuelas públicas hasta cabildos, comenzó a circular una guía ciudadana llamada Detecta el dinero sucio, elaborada por universidades y ONGs. Porque la respuesta a la impunidad no solo es judicial, es educativa, es colectiva. Jueves, 10:47 p.m. Centro Federal de Investigación Criminal, Campo Marte, Ciudad de México. La habitación era pequeña, fría, sin ventanas, solo una mesa, 2 sillas y una cámara fija. Alfredo el Conejo Mendoza estaba allí, esposado, mirando al suelo. Harfuch entró en silencio. Sin uniforme, sin carpeta, solo con una foto en la mano, la imagen de una joven abrazando a su hija en un parque de San Bernardino, California. La voz de Harf fue casi susurrante. Tu hija ya habló. El silencio se volvió plomo. El conejo levantó la cabeza. Sus ojos por primera vez no desafiaban, vacilaban. Ella no está detenida, colaboró, y gracias a ella sabemos de las rutas, los códigos, los nombres, pero hay algo que tú puedes darnos, que ella no sabe. Harfuch dejó la foto sobre la mesa, junto a un expediente sellado. Dentro, los mapas del rancho, las cuentas bancarias y una orden especial de traslado a penal de alta seguridad. Quiero todo. Las rutas, los pactos y la ubicación de El Mencho. El conejo no respondió, no de inmediato, pero su respiración cambió. Miró el expediente, miró la foto y bajó la cabeza. ¿Y si hablo, mi hija queda limpia? Harfuch no sonrió, solo afirmó, seco, queda protegida, como cada familia que decide romper el silencio. Ese fue el inicio, no de una confesión cualquiera, sino de una red que empezaba a desilvanarse desde adentro. Porque la verdadera guerra no es por el oro ni las armas, es por el alma de quienes aún pueden decidir entre el miedo y la verdad. Esa noche, en la sala de interrogatorios, no cayó solo un capo, cayó un código de silencio, y se abrió la puerta para una operación aún más profunda y más peligrosa. Viernes, 9:18 p.m. Centro Federal de Reclusión Especial, El Altiplano. Alfredo el Conejo Mendoza, por primera vez en 20 años, dormía sin una pistola debajo de la almohada. Antes de cerrar los ojos, leyó una carta. Era de su hija, escrito a mano, con letra temblorosa. Solo decía, papá, te elegí vivo, no narco, no mártir, solo mi papá. No lloró. Pero algo en su rostro, endurecido por años de fuga, por primera vez cedió. Esa noche, nadie murió, nadie huyó, solo se detuvo el ruido. Mientras tanto, a 800 kilómetros, en un búnker de inteligencia en la Ciudad de México, Harfuch marcaba nuevos objetivos en un mapa. No había discursos, solo foco, solo estrategia.
Una frase quedó escrita con marcador rojo al centro del pizarrón. Si el narco se organiza como Estado, el Estado debe actuar con alma de pueblo. La detención de El Conejo no fue el final. Fue el principio de una estrategia más profunda, más humana, más incómoda. Porque no se trata solo de capturar capos, se trata de desmantelar los sistemas que los hacen posibles. Y para eso, México necesita más que balas, necesita justicia, memoria y sobre todo, comunidad despierta. México está cambiando, dolorosamente pero cambiando. Guarda este video, compártelo, comenta, porque la lucha no es solo de ellos, es tuya, es mía, es de todos.